Vi cómo mi esposa le pagaba a otro hombre para que fingiera ser su esposo porque se avergonzaba de mí. Siempre pensé que mi matrimonio era sólido, que lo que mi esposa y yo habíamos construido con el tiempo tenía una base inquebrantable. Sin embargo, las últimas semanas habían traído consigo una serie de señales que, aunque en un principio ignoré, comenzaron a resonar en mi mente con cada vez más fuerza. Todo comenzó cuando noté que sus horarios de trabajo se volvían cada vez más impredecibles. Antes, solíamos cenar juntos todas las noches, pero de pronto, comenzó a llegar tarde, alegando reuniones de última hora o compromisos con amigos que nunca mencionaba. No era alguien que se involucrara en actividades sociales con frecuencia, así que aquello me extrañó, pero decidí confiar en ella. Luego, noté que cada vez que recibía una llamada, su semblante cambiaba. Se alejaba para contestar, bajaba la voz y, en ocasiones, salía de la casa con excusas absurdas. Si le preguntaba con quién hablaba, su respuesta era rápida y evasiva: nada importante, solo una amiga, asuntos de trabajo. Pero había algo en su tono que me hacía dudar. Un día, la vi arreglarse más de lo normal para salir. Se maquilló con más dedicación que nunca, escogió un vestido que hacía tiempo no usaba y hasta se puso un perfume que yo no le conocía. Al preguntarle a dónde iba, su respuesta fue escueta y sin mirarme a los ojos: a una cena con algunas compañeras de trabajo. Decidí no insistir, pero la duda comenzó a sembrarse en mi cabeza. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché cómo entraba un mensaje en su teléfono, que había dejado en la mesa. La pantalla se iluminó con un nombre desconocido y unas palabras que me hicieron sentir un escalofrío: nos vemos a las 8, como siempre. No olvides lo acordado. No soy un hombre paranoico, pero aquella frase tenía demasiadas implicaciones como para no inquietarme. ¿Qué era lo que habían acordado? ¿Quién era esa persona? Me levanté con la intención de ver el resto del mensaje, pero justo en ese momento, mi esposa entró a la habitación. Su mirada se posó inmediatamente en su teléfono y, con una velocidad sorprendente, lo tomó antes de que pudiera siquiera acercarme. ¿Todo bien?, pregunté con naturalidad, fingiendo que no había visto nada. Sí, claro, respondió con una sonrisa forzada. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo te vi algo tensa, respondí mientras la observaba fijamente. Ella sonrió de manera automática y me dio un beso en la mejilla, pero su actitud me dejó más dudas que certezas. A partir de ese día, mi percepción cambió por completo. Empecé a notar detalles que antes no había visto o simplemente había ignorado. Su teléfono siempre estaba boca abajo cuando lo dejaba en la mesa, lo llevaba consigo incluso al baño, y cualquier intento de conversación profunda sobre nuestro matrimonio terminaba con respuestas vagas o con cambios de tema repentinos. No podía evitar sentir que algo estaba mal. Tal vez era solo mi imaginación, pero una sensación de traición empezó a hacerse cada vez más fuerte en mi interior. Y entonces, un día, decidí descubrir la verdad. Las dudas me consumían. A medida que pasaban los días, mi esposa se volvía más reservada, más distante. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, lo llevaba consigo a todas partes y jamás lo dejaba desatendido. Sabía que estaba ocultando algo, pero aún no tenía pruebas concretas. Mi intuición me gritaba que algo no estaba bien, y la necesidad de descubrir la verdad me carcomía por dentro. Una noche, después de que ella se durmiera, me levanté con sigilo y tomé su teléfono. Sabía que tenía solo unos minutos antes de que despertara. Intenté desbloquearlo, pero tenía una nueva contraseña. Ese simple detalle fue suficiente para confirmar mis sospechas. Antes, nunca había tenido problema en compartir su clave conmigo, pero ahora, había un muro entre nosotros. Decidí que debía tomar otro camino. A la mañana siguiente, fingí que tenía un compromiso importante y le di espacio para que saliera como de costumbre. La seguí a una distancia prudente, asegurándome de no ser descubierto. Caminó unas cuadras y entró en un café. Desde la ventana, la vi sentarse en una mesa apartada. Pocos minutos después, un hombre bien vestido se unió a ella. Mi respiración se agitó. No parecían simplemente amigos. Sus gestos eran demasiado cercanos, sus miradas cómplices. Pero lo que realmente me impactó fue cuando vi a mi esposa deslizarle un sobre. El hombre lo tomó con naturalidad, lo guardó en su bolsillo y asintió con una sonrisa. Mi corazón latía con fuerza. No podía entender lo que estaba viendo. ¿Por qué le estaba pagando? ¿Qué relación tenía con él? Me costaba encontrar una explicación lógica para aquella escena. Sabía que no podía precipitarme, que debía obtener más información antes de confrontarla.
Esperé a que el hombre se marchara y, sin pensarlo más, entré al café. Mi esposa, al verme, abrió los ojos de par en par, claramente sorprendida. Su reacción lo decía todo, no esperaba encontrarme allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa nerviosa, intentando actuar con naturalidad. Esa es mi pregunta, respondí, sin apartar la mirada de la suya. ¿Quién era ese hombre? El silencio que siguió fue suficiente para confirmar mis temores. Algo me decía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría mi vida para siempre. El ambiente se volvió pesado. Mi esposa bajó la mirada y jugueteó con la taza de café, como si intentara encontrar una respuesta que no la delatara. Respiró hondo y alzó la vista con una sonrisa tensa. Era un colega del trabajo, dijo con voz controlada. Estaba organizando un evento, por eso le di el dinero. Su respuesta no tenía sentido. Sabía que estaba mintiendo, pero en ese momento no tenía pruebas para confrontarla directamente. Me incliné sobre la mesa y la miré fijamente. ¿Un colega?, repetí. ¿Desde cuándo pagas en efectivo para organizar eventos? Tú nunca has hecho eso. Su rostro se tensó por un instante. Sabía que la había acorralado, pero se recompuso rápidamente. No quiero discutir aquí, susurró con fastidio. Si tienes algo que decirme, podemos hablar en casa. No insistí más. Me levanté lentamente y la vi ponerse de pie con evidente incomodidad. Caminamos en silencio hasta el auto. Durante el trayecto de regreso, mis pensamientos giraban en torno a lo que acababa de presenciar. Sabía que estaba ocultando algo y que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a casa, ella se encerró en la habitación. Yo, por mi parte, decidí seguir investigando. No tenía idea de lo que encontraría, pero algo me decía que lo peor estaba por venir. Las noches siguientes fueron un tormento. Apenas dormía y cuando lograba hacerlo, me despertaba con el pensamiento de aquel sobre que mi esposa le había entregado a ese hombre. ¿Qué podía significar? ¿Era un pago por algún favor? ¿O algo más? No podía sacarme de la cabeza la posibilidad de que ella estuviera ocultando una doble vida, una que no incluía nuestro matrimonio. Al día siguiente, esperé a que ella saliera de casa y decidí registrar sus cosas. No me enorgullecía hacerlo, pero sentía que no tenía otra opción. Fui a su armario y revisé entre su ropa, en busca de algún indicio que me diera respuestas. Finalmente, encontré un pequeño recibo doblado en el fondo de una de sus carteras. Al desplegarlo, mi estómago se encogió. Era un comprobante de pago a nombre del hombre que había visto en el café. ¿Por qué mi esposa le pagaba a alguien para ocultarlo de mí? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sentí un nudo en la garganta. Esto no era solo una sospecha infundada. Había algo real, algo turbio que estaba sucediendo justo frente a mis ojos. Ya no podía hacer la vista gorda. Tenía que enfrentarla. Decidí esperar hasta la noche, cuando regresara a casa. Cuando entró por la puerta, intentó sonreír, pero su expresión cambió al ver mi mirada seria y el recibo en mi mano. ¿Qué es esto?, pregunté con voz controlada, aunque sentía la furia creciendo en mi interior. Ella parpadeó rápidamente, sorprendida. Se tomó unos segundos para responder, como si estuviera pensando una excusa creíble. Es por trabajo, dijo con una sonrisa nerviosa. Es un pago por un servicio que necesitaba para un evento. Negué con la cabeza. Ya no creía en sus mentiras. ¿Un pago en efectivo a un hombre que apenas conozco? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Se mordió el labio y apartó la mirada. La culpa era evidente en su rostro, pero todavía intentaba aferrarse a su historia. No quería preocuparte, murmuró. No es lo que piensas. Entonces dime qué es, la interrumpí. Porque lo que veo es que me ocultaste esto y ahora intentas darme excusas que no tienen sentido. El silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, suspiró y cerró los ojos por un momento, como si tomara fuerzas para admitir algo. Está bien, dijo en voz baja. Te diré la verdad, pero prométeme que no te pondrás furioso. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Mi esposa me pidió que no me enojara, pero ¿cómo podía mantener la calma cuando claramente me estaba ocultando algo? Mi mente estaba en un torbellino de emociones, y aunque quería respuestas, no estaba seguro de si estaba preparado para escucharlas. Respiró hondo y se sentó en la orilla de la cama, evitando mi mirada. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestra relación para siempre. Me crucé de brazos, esperando. No es lo que piensas, susurró. No es una aventura ni nada de eso. Eso me dejó aún más confundido. Si no se trataba de infidelidad, ¿entonces qué era?
¿Entonces qué es? Pregunté con dureza. Porque te vi en ese café, vi cómo le pagabas a ese hombre, y encontré el recibo con su nombre. ¿Qué estás escondiendo? Ella apretó los labios y bajó la cabeza. Es complicado, dijo finalmente. Pero, te lo diré todo. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. Sus palabras fueron pausadas, como si eligiera con cuidado cada una de ellas. Durante años, he sentido que nuestra relación no me permitía encajar con ciertas personas, confesó. Mi círculo social ha cambiado mucho, y, algunos de mis amigos no saben que estamos casados. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que ocultas nuestro matrimonio? Dije con incredulidad. Ella cerró los ojos y asintió lentamente. No porque no te ame, se apresuró a decir. Sino porque en ciertos eventos, en ciertos lugares, tener un esposo como tú, no encaja con la imagen que quiero proyectar. La furia se encendió en mi interior. ¿Un esposo como yo? Repetí con tono gélido. ¿Y qué significa eso exactamente? Se mordió el labio, nerviosa. Es que, algunos de mis socios, mis amistades, tienen una visión diferente del éxito, de la vida. Y yo, no quería que me vieran como alguien que... No terminó la frase, pero ya había dicho suficiente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante todo este tiempo, mi propia esposa se había avergonzado de mí. No de algo que hice, sino de lo que era. Me levanté de la cama, sintiendo que si me quedaba un segundo más escuchándola, perdería el control. ¿Así que preferiste pagarle a otro hombre para que fingiera ser tu esposo en esos eventos? Pregunté con voz tensa. Ella asintió, con los ojos llenos de culpa. Era solo una fachada, susurró. Algo temporal. Nunca quise hacerte daño. Me eché a reír amargamente. ¿Algo temporal? Repetí. Me has estado ocultando como si fuera un secreto vergonzoso, y lo llamas algo temporal. Ella intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. No quiero que me toques, le dije con frialdad. No después de esto. El silencio que se instaló entre nosotros fue sofocante. Me di cuenta de que, sin importar lo que dijera a continuación, nuestro matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Salí de la habitación sin mirar atrás. Sabía que este era solo el comienzo de una verdad aún más dolorosa. La puerta se cerró tras de mí, pero el peso de sus palabras seguía resonando en mi cabeza. Caminé sin rumbo por la casa, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi esposa, la persona con la que había compartido años de mi vida, se avergonzaba de mí hasta el punto de ocultarme y contratar a otro hombre para fingir ser su esposo. No podía decidir qué me dolía más, la mentira o la razón detrás de ella. Esa noche no dormí en nuestra habitación. Me refugié en el sofá, mirando el techo, sintiendo una mezcla de rabia, humillación y tristeza. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía en mi mente. Su rostro culpable, su voz temblorosa mientras intentaba justificar lo injustificable. Al amanecer, mi decisión estaba tomada. No podía seguir viviendo con alguien que me ocultaba como si fuera un error en su vida. Pero antes de tomar cualquier acción definitiva, necesitaba respuestas más claras. No solo sobre sus motivos, sino sobre qué más me había estado ocultando. Cuando se despertó, se encontró conmigo en la cocina. Apenas me miró y, por primera vez, parecía realmente avergonzada. Me senté frente a ella y exhalé con cansancio. Quiero saberlo todo, dije con voz controlada. Sin excusas, sin rodeos. ¿Desde cuándo lo haces? ¿Cuántas veces has contratado a ese hombre? ¿Me has mentido en algo más? Ella bajó la mirada y sus dedos jugaron nerviosos con la taza de café. Hace más de un año, confesó en voz baja. Al principio solo fue una vez, pero después se convirtió en algo frecuente. En algunos eventos sociales, en reuniones de negocios, con ciertos amigos que no entenderían nuestra relación. Reprimí el nudo en mi garganta. La realidad era peor de lo que imaginaba. ¿Y qué más me ocultas? Insistí. Quiero saber si hay algo más que deba descubrir antes de que sea demasiado tarde. Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, su respuesta me dejó helado. Algunas personas creen que estoy casada con él, susurró. No solo en eventos, sino en redes sociales. En ciertos círculos, eres inexistente. Me quedé sin palabras. No solo me había ocultado en la vida real, sino que había construido una falsa identidad en la que yo no tenía cabida. Era como si nunca hubiera existido para ella en los aspectos más importantes de su vida. Sentí que la sangre me hervía. Entonces, ¿quién soy para ti? Pregunté con frialdad.
¿Solo alguien con quien compartes una casa? ¿Alguien que está aquí cuando nadie más te ve? Ella abrió la boca para responder, pero no había justificación que pudiera borrar lo que acababa de decirme. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en ese momento, su llanto no significaba nada para mí. No sé cómo llegamos a esto, susurró. No pensé que te haría daño. Solté una risa amarga. No pensaste en mí en absoluto, corregí. Y ahora, ya no hay nada que puedas decir que haga que esto desaparezca. Me levanté, sintiendo el peso de mi decisión con cada paso. No podía quedarme con alguien que no me valoraba, que me había hecho invisible en su vida por miedo a lo que otros pensaran. Por primera vez en nuestra relación, fui yo quien decidió marcharse primero. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire fresco de la madrugada golpeó mi rostro mientras caminaba sin rumbo fijo. Mi mente estaba nublada por la confusión y la traición. ¿Cómo era posible que la persona con la que había compartido mi vida me hubiera relegado al anonimato? ¿Cómo había permitido que esto sucediera sin darme cuenta antes? Me detuve en un parque cercano y me senté en una banca. Todo lo que había construido con ella se sentía como una mentira, como una historia donde yo había sido el único personaje real. ¿Cuánto más había fingido? ¿Hasta qué punto había borrado mi existencia en su vida social y profesional? El amanecer trajo consigo una claridad dolorosa. No podía seguir así. Me negaba a ser un hombre sin identidad en la historia de su propia esposa. Debía enfrentarla una última vez, no para salvar nuestro matrimonio, sino para reclamar mi dignidad. Volví a casa al mediodía, con el corazón en llamas y la decisión tomada. Cuando abrí la puerta, ella estaba sentada en la sala, con el rostro demacrado por la falta de sueño. Me miró con cautela, esperando a que hablara primero. He pasado toda la noche pensando, dije con voz firme. No quiero excusas ni más mentiras. Solo dime la verdad. ¿Realmente alguna vez me amaste o fui solo una conveniencia en tu vida? Su rostro se contrajo de dolor, pero ya no tenía el poder de conmoverme. Te amé, de una manera que no supe manejar, admitió en un susurro. Nunca quise que esto terminara así. Pero lo hiciste, repliqué sin piedad. Me borraste de tu mundo. Me convertiste en un fantasma dentro de mi propio matrimonio. Ella bajó la cabeza. Sabía que no había manera de defenderse. La verdad había sido expuesta y ya no podía ocultarla detrás de palabras bonitas. Voy a irme, anuncié. No porque quiera, sino porque me has obligado a hacerlo. Y cuando lo haga, quiero que recuerdes algo, no me perdiste porque yo quisiera irme. Me perdiste porque decidiste que tu imagen era más importante que nuestro amor. Su rostro palideció, pero no esperé su respuesta. Subí las escaleras, recogí algunas cosas esenciales y salí de la casa con una maleta en la mano. No sabía a dónde iría, pero una cosa era segura, jamás permitiría que alguien me volviera a borrar de su vida. El sonido de mis propios pasos en la acera se convirtió en mi única compañía. Me había ido sin un destino fijo, sin saber exactamente qué haría después, solo con la convicción de que no podía seguir en un lugar donde no era valorado. Cada paso que daba me alejaba más de una vida que creí estable, de un matrimonio que resultó ser una farsa. Caminé durante horas hasta que finalmente decidí llamar a un amigo de la infancia, alguien que siempre había estado allí, incluso cuando mi esposa me alejó poco a poco de mis propias amistades. Contestó al segundo timbre. Hermano, ¿qué pasa? Preguntó con tono preocupado al escuchar mi voz. Necesito un lugar donde quedarme unos días, respondí sin rodeos. Sin dudarlo, me dijo que fuera a su casa. Me recibió con una cerveza y sin hacer demasiadas preguntas al principio. Nos sentamos en su sala y cuando me sentí listo, le conté todo. Cada mentira, cada engaño, cada humillación silenciosa que había soportado durante años sin darme cuenta. No puedo creerlo, dijo finalmente, incrédulo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Esa era la gran pregunta. No tenía respuestas. No podía regresar, pero tampoco podía simplemente fingir que todo estaba bien y seguir adelante como si nada. Lo primero que harás es recuperar tu vida, dijo mi amigo con convicción. Y eso significa empezar de cero. Pero esta vez, sin permitir que nadie más decida por ti. Sus palabras resonaron en mí más de lo que esperaba. Durante años, había vivido en la sombra de alguien más, adaptándome a sus necesidades, encajando en su molde. Ahora, tenía la oportunidad de redefinirme. Los días siguientes fueron extraños. A pesar de la traición, había una parte de mí que aún esperaba un mensaje, una llamada, algo de ella. Pero el silencio fue absoluto. Me di cuenta de que, para ella, mi partida no representaba una pérdida, sino una solución a su problema. Eso fue lo que finalmente me hizo abrir los ojos. Ya no había marcha atrás.
No quería seguir siendo la persona que ella podía borrar cuando le convenía. Me negaba a ser un secreto en la vida de alguien que jamás me valoró como su esposo. Esa noche, decidí que lo mejor era cerrar este capítulo definitivamente. Y para hacerlo, tenía que enfrentarla una última vez. Me dirigí hacia nuestra casa con una determinación que nunca antes había sentido. No se trataba de una confrontación violenta ni de recuperar algo perdido. Era el cierre que necesitaba. Sabía que, si no hacía esto, la sombra de su traición me seguiría por mucho tiempo. Al llegar, la encontré en la sala, con el teléfono en la mano, como si hubiera estado esperando mi llamada. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a incomodidad. No estaba triste ni arrepentida, solo incómoda por mi presencia. Pensé que no volverías, dijo con cautela. No lo hago por nosotros, respondí sin rodeos. Vengo a cerrar esto de una vez por todas. Se sentó lentamente y suspiró. Sabía que no tenía más excusas que inventar. Ya todo había salido a la luz. ¿Qué quieres saber?, preguntó con resignación. Nada, dije, con una calma que me sorprendió. No hay nada que puedas decir que justifique lo que hiciste. Pero quiero que entiendas algo, ya no tienes poder sobre mí. Ella me miró con algo que parecía ser una mezcla de alivio y decepción. Tal vez esperaba que suplicara, que intentara aferrarme a un matrimonio que ya estaba muerto. Pero no lo haría. Me voy a divorciar, anuncié. Y quiero que esto sea rápido. No quiero discusiones ni manipulaciones. Ella asintió lentamente, como si ya lo hubiera esperado. Está bien, dijo en voz baja. Si eso es lo que quieres. No, repliqué. Es lo que necesito. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida. Ya no era el hombre que se dejaba llevar por las decisiones de otros. Era libre. Me levanté y la miré una última vez, no con odio, sino con certeza de que nunca más volvería a ser parte de su mundo. Salí de la casa sin mirar atrás, con la certeza de que, aunque doliera, lo mejor estaba por venir. El proceso de divorcio fue más rápido de lo que esperaba. No hubo largas discusiones ni súplicas para salvar lo insalvable. Ella aceptó sin poner resistencia, como si una parte de ella supiera que este desenlace era inevitable. Firmamos los papeles en silencio, sin necesidad de explicaciones ni despedidas prolongadas. La última vez que la vi, estaba de pie en la sala de nuestra antigua casa, la misma en la que compartimos tantas risas y momentos que, en retrospectiva, parecían más recuerdos ajenos que propios. Se veía cansada, como si todo su mundo también se estuviera desmoronando, pero ya no me correspondía preocuparme por eso. Espero que encuentres lo que buscas, dijo con un tono que no supe descifrar. Lo mismo para ti, respondí, sin rencor, pero con la certeza de que nuestras vidas jamás volverían a cruzarse. Salí de ahí con la cabeza en alto, sin la pesada carga de la humillación, sin la necesidad de venganza o de demostrarle nada a nadie. Durante demasiado tiempo, me había definido a través de ella, de su aprobación, de su aceptación. Ahora, por fin, era libre de ser quien realmente era. Conseguí un departamento pequeño en otra parte de la ciudad, un lugar solo para mí, donde no había rastros de mi pasado con ella. Al principio, el silencio fue abrumador. Pero con el tiempo aprendí a apreciarlo. Descubrí que la soledad no era una maldición, sino una oportunidad de reconstruirme desde cero. Me dediqué a enfocarme en mi carrera, en mis pasatiempos olvidados, en las amistades que ella me había alejado con el tiempo. Poco a poco, las heridas fueron sanando. Aprendí a confiar en mí mismo nuevamente, a valorarme por lo que soy y no por lo que alguien más quisiera que fuera. Un año después, la encontré por casualidad en un evento social. Estaba acompañada, pero no con el hombre al que solía pagar para que fingiera ser su esposo. Se veía distinta, como si el peso de sus decisiones la hubiera alcanzado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, pero esta vez no sentí dolor, ni ira, ni rencor. Solo indiferencia. Ella esbozó una pequeña sonrisa, pero yo simplemente asentí y seguí mi camino. No había nada más que decir. Mi historia con ella había terminado, y yo ya no era la sombra de su vida, sino el protagonista de la mía propia. El verdadero triunfo no fue dejarla atrás, sino recuperar lo que ella me había quitado, mi dignidad, mi amor propio y mi libertad.